tiene esa oportunidad de que sus hijos están al lado de ustedes, su esposa, es el momento de decirle muchas gracias. Porque otras personas están pasando por un mal momento. Yo sé que en esta semana como el Señor nos ha ayudado a entender muchas cosas que aparentemente lo sabíamos, pero no es así. Amén. ¿Cuántos dan la honra y gloria a Jesús? Entonces le dan un fuerte aplauso a Jesús. Vamos ahora a pasar con nuestro pastor Adolfo Barrientos, que nos trae la palabra, la meditación en esta mañana. Y vemos que, como vemos el teatro, hay esperanza todavía, hay esperanza cuando el Señor está en nuestras vidas, en nuestro hogar. Es que en esta mañana nos trae la palabra para bendecirnos a nosotros, nuestro pastor Adolfo Barrientos. Démosle un fuerte aplauso a Jesucristo. Tremendo mensaje ya. Dios nos dio un mensaje ya. Ya podríamos irnos y aplicar ese mensaje que nos dio dramatizado el Señor. De buscar la unidad de la casa y los hijos que van de casa huyendo por la disciplina de la familia a veces o por los problemas que se dan. No hay mejor lugar que estar en el hogar. No hay mejor lugar que estar en casa, que estar con los padres, con la madre, con los hermanos. Siempre y cuando sea hogar, ¿verdad? La palabra hogar viene de hoguera. Hoguera. La gente se sentaba alrededor de un fuego por los fríos y todo, y alrededor de un fuego que juntaba, ahí se reunía la familia. Eso era una hoguera, y ahí viene la palabra hogar, de una hoguera, donde hay calorcito, ese calor humano, ese calor fraternal, ese calor del amor entre los padres y los hijos. Claro que hay algunos hogares donde lamentablemente no son hogueras, y si lo son fuegos que consumen. Cuenta una historia de un niño que andaba desesperado, triste, y lo encuentra un policía y le dice: ¿qué hace solo? Y dijo: no sé. ¿Dónde vives? En el infierno. ¿Cómo en el infierno? ¿Y cómo se llama tu padre? El diablo. ¿Y tu madre? El demonio. Y le dijo: llévame a conocer a tu casa. Y empezaron a caminar el policía. Y cuando iban llegando a la casa, él le dijo: yo vivo ahí. Se oían unos gritos donde el esposo y la esposa estaban peleándose. Y le decía a la esposa: el esposo, es que vos sos el diablo mismo. Y ella le decía: es que esto es un infierno donde vivimos. Y él le decía: es que sos el demonio mismo. Entonces el niño decía: yo vivo en el infierno, mi papá es el diablo y mi mamá el demonio. Claro, vivir en un hogar así no es fácil, ¿verdad? Es cosa complicada. Pero la mayoría de los hogares son hogares, dulces hogares. ¿Verdad que sí? Que nuestros hogares son dulces, hermano. Especialmente porque la presencia de Dios está con nosotros. Esta mañana voy a dividir en dos partes el sermón de esta mañana. Uno que voy a subtitular: la oración de fe para bendecir a los hijos. Y la segunda parte de las familias bendecidas. Todos queremos ser bendecidos, ¿verdad? En la iglesia, en nuestra liturgia, hay tres momentos que son fundamentales. Claro, el trabajo de la iglesia tiene muchas áreas más, pero quiero mencionar tres que son fundamentales: la oración, la alabanza a Dios y la palabra de Dios. Debemos, la primera parte, orar, porque en un culto donde no hay oración se queda corto. Un culto donde hay solo alabanza y solo palabra, pero no hay oración, no hay comunicación con Dios, nos hace falta, salimos con un vacío en el corazón. Pero si oramos bastante, escuchamos la palabra de Dios, pero no le alabamos, también salimos con algo que nos faltó. Por eso es tan importante orar al Señor, comunicarnos con Él cuando nos juntamos todos para ministrarnos unos a otros, pero también para cantarle al Señor, adorar al Señor, alabar a nuestro Señor.
que al final de cuentas es lo único que nosotros realmente le podemos dar de nosotros a Dios, porque todas las demás cosas le pertenecen a Él. Él dice, mío y el oro y la plata son míos, y todo lo que en el mundo hay le pertenece al Señor. Pero la alabanza que sale de nuestro corazón, eso sí se lo podemos dar a nosotros a Dios con toda nuestra devoción. Así que le hemos cantado al Señor, hemos adorado al Señor, pero también necesitamos escuchar la palabra del Señor. En Génesis capítulo 27, Génesis capítulo 27, son muchos versículos, hay varias tentación para leerlos todos, pero los leen ustedes despacito luego. Génesis capítulo 27, verso 27, vamos a leer del versículo 27 al 29 y luego vamos a pasarnos hasta el verso 38 al 40. Génesis 27, del verso 27 hasta el 29 y luego nos vamos al versículo 38, 39 y 40. Qué bendición, hermanos, poder estar con ustedes esta mañana. Hay varios hermanos y hermanas que hemos tenido esa alegría, ese gusto de poder saludarnos, y gracias por su amabilidad, por la hospitalidad que ustedes tienen. Son una congregación hermosa, muy amigable, que hacen sentir bien a las personas que vienen. Y eso es parte de la comunidad de fe, eso es parte de lo que Dios quiere. Si mantenemos ese espíritu afable, de ese amor fraternal, Dios va a seguir trayendo muchas personas y van a quererse quedar acá, porque van a sentir ese amor, ese calor. A mí me gustaría quedarme, pero hay una familia grande que me está esperando. Me espera mi esposa y me esperan mis hijos. Y hermanos, quiero decirles que hablar de la familia no es fácil, es bien complicado. Y máximo si uno está lejos de la familia, si ellos están lejos. A mí me gusta cuando voy a predicar temas de la familia, que mi esposa y mis hijos me acompañen, porque así me siento con más libertad de decir las cosas, porque ellos me están viendo y ellos saben si lo que estoy diciendo realmente lo vivo o no. Y es importante eso. Es fácil hablar de un montón de temas, es fácil hablar del liderazgo, es fácil hablar de la autoestima y el liderazgo, es fácil hablar de las potencialidades que el ser humano tiene. Si le ponen a uno a hablar de los dones del Espíritu Santo, relativamente es fácil, porque hay que estudiarlo también, ¿verdad? Pero uno puede hablar que del don de lenguas, el don de milagros, el don de fe, el don de servicio, el don de la música, el don de la consejería pastoral, el don, tantos dones que hay, y uno puede compartirlos, aunque uno no tenga todos esos dones, y a lo mejor no tiene ninguno de esos, pero puede compartirlo con otros. Pero hablar de la familia se complica un poco porque hay una responsabilidad grande. Cuando hablamos de la familia, a mí me da un poco de temor siempre, porque cada vez que uno intenta señalar, hay 3 dedos que lo señalan a uno y que lo hacen 3 veces responsable de lo que uno está diciendo. Y por eso a veces cuando vienen temas familiares o de matrimonio, hay que poner las barbitas en remojo y hay que pedirle a Dios que Dios le dé el tema y que lo ayude para luego vivenciarlo en la familia y hablar de lo que uno puede hacer y de las cosas. Cuando uno habla de algunas cosas que quiere prevenir a los demás para que no las sufran porque uno las sufrió, o bien ayudar a muchos que están pasando por situaciones difíciles para que puedan lograr. Así que yo espero que esta mañana sea Dios el que nos hable, que sea el Señor el que nos hable, a mí en primer lugar, y que pueda hablarles a ustedes también, y que esta mañana podamos salir edificados, sobreedificados, confrontados por la palabra del Señor, consolados por la palabra de Dios, motivados por la palabra de Dios y comprometidos por medio de la palabra de Dios con su reino, pero también con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres, y que podamos vivenciar en nuestro hogar la maravillosa gracia del Señor, y que la iglesia pueda seguir siendo luz y sal de la tierra, la sal que da sabor y preserva, y la luz que ilumina el camino de muchos que están naufragando, de muchos matrimonios que naufragan,
de muchas familias que están en bancarrota, en la miseria, pero que la iglesia siga siendo esa luz, la sal de la tierra que sigue dando sabor. Porque si se desvanece la sal, ¿para qué sirve? Y si la luz se pone en un lugar oculto, ¿para qué sirve? La iglesia debe ser la esperanza de este mundo, y para eso nos llamó el Señor. Pero hoy quiero enfocarlo en esas dos áreas. Primero, una oración de fe para bendecir a nuestros hijos, y la otra parte es las familias bendecidas. Leo esa primera parte en Génesis 27 y dice así la palabra del Señor: y Jacob se acercó y le besó, y oyó Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Verso 38. Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Señor, por favor, te ruego esta mañana que tu gracia nos dirija, que tu espíritu maravilloso nos oriente, que sea tu espíritu el que habla a nuestro corazón, a nuestra mente, y que tu palabra haga en mi vida, en la de mi esposa, en la de mis hijos, y en la vida de estas familias, de esta comunidad preciosa de fe, lo que tú quieres hacer en el seno de cada familia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hebreos 11:20 dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. La historia que acabamos de leer es una historia de la que se pueden obtener muchas enseñanzas. Se puede ver desde una manera puramente teológica, de una manera histórica, pero al verlo desde el punto de vista puramente familiar, nos deja muchas enseñanzas. Y una de las principales enseñanzas que encontramos en ella es que la fe es una certeza de lo que se espera, y es la convicción de lo que no se ve. En este pasaje nos habla de la certeza y convicción. Son conceptos necesarios para alcanzar lo deseado. Fe y convicción. Tenemos que tener fe, convicción, certeza de que lo que buscamos en Dios lo vamos a recibir. Cuando venimos a la iglesia, tenemos que venir inspirados para darle a Dios nuestra devoción. Pero tenemos que venir con aspiración. Tenemos que venir con la aspiración de recibir algo nuevo de parte de Dios. Cuando uno viene a la iglesia sin inspiración y sin aspiración, pues viene por curiosidad, se sienta, escucha, se va y entra y sale de la misma manera. Y luego comenta: ¿y qué pasó en el servicio? Pues algo aburridito por ahí, más o menos. Algo bonito por ahí dijo el predicador, y las alabanzas pues estuvieron más o menos. ¿Por qué? Porque no vino con una intención de vivir. Pero cuando se viene con la intención de darle a Dios, no importa quiénes cantan, quiénes no cantan, quién ora, quién no ora, quiénes entraron, quiénes salieron, la persona está enfocada en el Señor, porque tiene la certeza, tiene la fe que va a encontrarse con Dios.
tiene la certeza y tiene la fe que va a recibir de Dios las bendiciones que viene a buscar de Dios. Porque es necesario que si nos buscamos a Dios, creamos que existe y que es galardonador de los que le buscan. Así que esta mañana, hermano, ya somos galardonados por Dios. Nos da esa bendición de estar juntos, de compartir con esta comunidad de fe tan maravillosa, que cantamos a Dios con gozo. Pero déjenme hacerles una observación. Me permiten hacerles una observación, una crítica. Ayer no pude evitar ver el partido que le regalaron al Real Madrid. Perdón, no, usted es un de Real Madrid, ¿verdad? Es broma, yo no le voy a ningún equipo de aquí. Pero hermanos, en el estadio la gente brincaba, lloraba. Vi a una persona que enfocaron. Yo dije, ese hombre se va a morir. Estaba así, temblando, y la cara le hacía así de desesperación, de enfocar en el estadio. Y todos gritaban fuerte y aplaudían fuerte. Y yo estoy seguro que esos aplausos se oían muy lejos. Pero el hermano dice, démosle un aplauso al Señor. Y como que si ustedes estuvieran aplaudiendo a los de este lado. ¿Cómo es un aplauso para el Señor, hermano? Anteriormente hicieron un ensayo para aplaudir al Señor. Hoy alabaron al Señor. Porque a veces en el mundo conocen más fuerte. Yo viví como a 1 kilómetro del estadio Mateo Flores de ahí en Guatemala, y cuando jugaban los rojos contra los cremas se oían los gritos bien lejos, especialmente cuando había un gol. Y si uno no estaba viendo porque no lo pasaba en la tele, o a veces no tenía cómo oírlo, se quedaba uno con la duda, ¿qué pasaría ahí? Pero debemos alabar al Señor con gozo. Hermanos, certeza es una plena confianza, es una garantía o una realidad. Convicción es una demostración, es una prueba. Podemos nosotros garantizar bendiciones para nuestros hijos y para nuestras hijas. ¿Qué dicen, hermano? ¿Podemos nosotros como padres garantizar bendiciones para nuestros hijos y nuestras hijas en el futuro? ¿Podemos, hermanos? Si tenemos fe, podemos hacerlo. Eso fue lo que hizo Esaú, aunque qué jugadita la que le pasaron, ¿verdad? O sea que ya desde el Antiguo Testamento se ve cómo la astucia puede lograr muchas cosas, ¿verdad? La esposa de Saúl fue astuta y le jugó una con Jacob, de Isaac. Corríjame, por favor. Isaac, Esaú fue el hijo, pero ella le jugó una buena. No era Jacob el que se inventó el suplantar a su hermano, fue su mamá la que lo enseñó a suplantar a su hermano. Mucho ojo, hermanas, porque a veces en aras de buscar cosas buenas para nuestros hijos, les podemos enseñar cosas negativas y les podemos enseñar a que hagan cosas de las que después nos podemos arrepentir. Hay que saber qué cosas les enseñamos, qué cosas le podemos enseñar a ellos. Consideremos lo siguiente: por lo regular, siempre que se predica de las bendiciones paternales, nos remontamos a esa época, 3000 años en el pasado, y tomamos como ejemplo a esta familia de los patriarcas, para ver los errores que cometieron y predicar de esos grandes errores. Y sin embargo, la humanidad sigue cometiendo los mismos errores, a pesar de que Dios permitió que quedaran escritos para nuestra instrucción, para que los evitáramos. Seguimos teniendo los mismos problemas los padres. ¿Es cierto o no? Tenemos preferencias en la casa. Cuando leemos Hebreos en el capítulo 11, nos enteramos que también Esaú fue bendecido por la fe
que Isaac tuvo. Fueron dos maneras diferentes de bendecir, pero de todas maneras, bendiciones son bendiciones. Dos maneras diferentes en que nos bendijo, pero bendiciones son bendiciones. No importa cómo veamos las del otro, el asunto es cuando empezamos a compararnos con las bendiciones que tienen nosotros. Muchas veces, hijos, nuestros padres nos bendicen y nosotros estamos pendientes de la manera como otros padres bendicen a sus hijos, y quisiéramos tener no las bendiciones que nos dan en el hogar, que nos dan en la casa, sino las bendiciones del otro o de la otra, porque siempre estamos comparándonos y siempre estamos buscando algo mejor, y nos cuesta ser conformes con lo que tenemos, con lo que poseemos. ¿Cuántos hijos hay acá? Yo soy hijo también, y mi madre está viva todavía. Somos hijos. ¿Cómo hemos valorado las bendiciones de nuestros padres? ¿Cómo hemos valorado las bendiciones de nuestra madre? Con el hecho que nuestra madre nos llevó 9 meses en su vientre, con todo lo que eso representa, ya nos bendijo con una bendición grande. Cada vez que cumplo años, muy temprano yo llamo a mi madre y la llamo y le digo: muchas gracias, mamá. Ahora ya sabe, pero antes me decía: ¿por qué, amigo? Porque hace tantos años usted me dio a luz. Hace tantos años usted me trajo a este mundo y le agradezco. Ahora ya cuando la llamo, porque a veces se le olvida, ya son 80 años que tiene mi mamá, a veces se le olvida las fechas y me dice: sí, hijo, me dice, ¿cuántos años cumpliste? Pues voy a cumplir 58, este año cumplo 59. Con razón estoy vieja ya, me dice: vos también ya estás vieja. Pero siempre esperamos cada cumpleaños que nuestra madre nos dé un regalo, cuando ya nos dio el regalo de la vida, y somos nosotros los que debemos agradecerle a ella por ese regalo maravilloso. Y si papá estuviera vivo también se lo dijera a él, pero él hace 22 años murió, porque ambos fueron partícipes para traerme a este mundo, y con todos los problemas que sufrimos y con las limitaciones que tenemos, somos bendecidos por el Señor y debemos darle gracias a Dios. Así que no se compare por ninguna cosa. Algunos dicen: ¿por qué no nací en tal país? ¿Por qué no nací en el otro país? Yo le doy gracias a Dios porque nací en el país más hermoso del mundo, se llama Guatemala, y le doy gracias a Dios por ese país. Es Guatemala, pero el 99% de la población es buena. Algunos malitos por ahí que hacen que las noticias se oigan malas, pero es Guatemala. Es el país más hermoso del mundo, aunque ustedes no lo creen. Ustedes pueden decir lo mismo de su país, ¿verdad que sí? Y le dan gracias a Dios por haber nacido ahí, aunque ahora por razones que hay diversas razones, están en otro país o están acá, otros que nacieron en este país y ven este país como el más hermoso de todos. Cada quien debe darle gracias a Dios por el lugar donde Dios le permitió nacer y bendecir el nombre del Señor y sentirse, tal vez usando la palabra orgulloso, pero en el buen sentido de la palabra. Amén. No vanidoso. Esaú era un hombre de casa y era muy bueno en eso. Podríamos decir un hombre rústico, un hombre que le gustaba la vida dura, le gustaba ir a cacería, le gustaba trabajar en el campo, sus manos tenían callos y olía a chivo, olía a cabra. A eso es el olor particular de él. Jacob no, Jacob le gustaban las tareas domésticas y le ayudaba a su madre, y por eso era preferida de su madre, porque ella ayudaba en la casa. Así que uno tenía olor a chivo y el otro tenía olor a ajo, o saber qué otras cosas usaba, pero tenían sus preferencias. Y Jacob era el preferido de Rebeca y Esaú el preferido de Isaac. Esas preferencias
problemas serios, que hasta la fecha siguen teniendo esos problemas serios. Cuando nosotros los padres oramos por nuestros hijos e hijas, también sabemos de sus diferencias y de sus aspiraciones en la vida y los bendecimos. ¿Saben ustedes cuáles son las aspiraciones de sus hijos? Platican con ellos y les preguntan qué quieren ser en la vida, qué desean ser en la vida, o les imponemos lo que nosotros queremos que ellos sean. Yo quería ser un escultor, me encantaba la escultura, y gracias a Dios que no lo fui, pero Él me llamó al ministerio y me dio algo mejor. Hace 39 años, 40 años, pero 39 de estar ya en el ministerio. Pero yo estaba estudiando en la Escuela de Artes Plásticas en Guatemala y me faltaba un año para terminar el bachillerato en arte. Yo quería ser un escultor y me gustaba todo eso. Pero mis tías, que todas eran maestras, las hermanas de mi papá, le decían: eso no sirve, se va a morir de hambre. No, que no estudie eso, ponele en otras cosas. Y siempre había una contrariedad en todas esas cosas, porque uno quería algo y otros querían. Cuando llegué a la iglesia, los líderes de la iglesia me dijeron: deje de estudiar eso. ¿Para qué está estudiando eso? ¿No ve que la Biblia dice: no te harás imagen de semejanza? Y le aplicaron conceptos teológicos así diferentes. Así que, obediente, dejé la escuela de arte. Y a veces cuando me preguntan los hermanos, me dicen: hermano, si usted no fuera pastor, ¿qué le hubiera gustado ser? No pude contestar como Napoleón Bonaparte cuando le preguntaron: Napoleón, y si no fuera Napoleón Bonaparte, ¿quién te hubiera gustado ser? Y Napoleón Bonaparte contestó: si no fuera Napoleón Bonaparte, me hubiera gustado ser Napoleón Bonaparte. Él estaba seguro de lo que quería. Yo le digo: si no hubiera sido pastor, me hubiera gustado ser escultor. Y a veces me pongo a hacer unas cositas ahí en la casa. Más o menos me sale. Parecen más esculturas a Picasso que... Porque en esa área, ¿verdad? Cualquiera dice: salió bonita, le dice uno es un león y le dice: pero yo mismo un sapo, sí, pero es un león porque es algo. Conozcamos la identidad de nuestros hijos y sus aspiraciones para poder bendecirlos en lo que ellos aspiran en la vida. ¿Por qué nosotros los padres tenemos que imponerle a nuestros hijos? Es que nosotros queremos realizarnos a través de ellos. Alguien quería ser karateca y como nunca pudo serlo, a puro tubo quiere que su hijo vaya al gimnasio y que sea un karateca. Alguien quería ser un boxeador, pero como no pudo, a puro tubo quiere que su hijo vaya al gimnasio para que le esté dando duro ahí, y el otro no quiere eso. ¿Entendemos lo que nuestros hijos quieren? ¿Sabemos las diferencias que hay en ellos o los queremos tratar de la misma manera? El gran error que uno comete como padre es querer tratar a sus hijos de la misma manera. Tratarlos igual. Aunque cuando digo, debe haber igualdad en derechos, ¿de acuerdo? Y en privilegios y en responsabilidades. Pero cuando digo tratarlos diferentes es a las aspiraciones y la personalidad de cada uno. Nuestros hijos son inteligentes. Hermanos, sus hijos son muy inteligentes. Ustedes sí lo creen, si los papás no lo creen, ustedes crean. Pero sus hijos son inteligentes. ¿Saben por qué sus hijos son inteligentes? ¿Saben por qué sus hijos son inteligentes? Porque ustedes son inteligentes. Porque ustedes son. Porque Dios les dio esa inteligencia. De Dios viene la sabiduría y el conocimiento. Hay que conocer qué calidad de inteligencia tienen los hijos y guiarlos hacia ese punto. Y no imponerle lo que querrán. Si no, nos va a pasar como aquel cantante, no sé si era español o argentino porque se me confunde, entre Facundo Cabral y el Caballero Cortés. Pero uno de ellos le cantaba una su canción hace muchos años y decía: bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Porque cuando nació, su abuelo dijo que tiene que ser militar y otro tiene que ser abogado. Y él decía: no, yo quiero ser bombero. Pero al final siguió lo que querían. Pero cuando está en el ocaso de su vida, ya para morir, él, en su historia que él cuenta, dice: bombero, bombero, yo quiero ser bombero, que
nadie se meta con mi identidad. ¿Sabemos lo que quieren ser nuestros hijos? ¿Sabemos las capacidades y potenciales que tienen? ¿O no? ¿Verdad que sí? Sí las tienen, ¿verdad? Rogamos a Dios que tengan éxito en lo que emprendan, cada etapa de sus vidas. Y cuando lo hacemos tenemos la certeza y la convicción que así será. Yo anhelo que mis hijos tengan éxito y deseo que tengan éxito. Y a veces cuando estamos platicando con ellos y nos estamos a la orilla de la mesa, les digo, doy gracias a Dios, mis hijos, porque ustedes salieron más inteligentes que yo. Y le doy gracias a Dios porque a la edad que ustedes tienen, yo no había logrado nada de eso todavía. Mi hijo tiene 23 años, va a cumplir, y ahorita acaba de cerrar la ingeniería mecánica en su carrera. Ingeniero, va a ser ingeniero, pronto solo le falta su práctica final, que va a ser, y en enero primero Dios estará graduando. A los 23 años Dios todavía no había terminado ni el bachillerato. Y mi hija tiene 25 años y tiene 2 carreras técnicas en la universidad y una licenciatura que está terminando ahora. Y tiene 25 años. Lo único es que no me han querido dar nietos todavía, porque dijeron que hasta que se graduaran se iban a casar. Y mi hija tiene 7 años de noviazgo con un muchacho. 7 años. Y él se gradúa de médico este año. Y dijeron, el otro año empezamos a ver planes para casarnos. O sea que ya, cuando ya no pueda cargar a los nietos, me los van a llevar. Y mi hijo tiene 5 años de noviazgo. 5 años de noviazgo. Como que siguieron el paso de nosotros. Les contaban a algunos hermanos que con mi esposa nos hicimos novios y nos casamos 10 años después. Gloria al Señor. El otro día les contaré la historia. Nos casamos ya en la edad central, pero nos casamos. Así que mis hijos siguieron el rumbo y no es que sea malo tener muchas relaciones. No voy a hablar de esa parte ahorita, pero hemos sido de un noviazgo, 2 noviazgos, y nos ha ido bien en la vida. No estoy criticando a los que han tenido 2 o 3 o 4, ¿de acuerdo? Pero que ese será un asunto de ustedes, sus papás. La bendición de Isaac se cumplió en ambos hijos, porque también bendijo a Esaú. Y miren, ¿de cuántas tribus salieron de Jacob? 12 tribus. ¿Y cuántas tribus salieron de Esaú? 12 tribus también. Si ustedes leen en el pasaje, 12 tribus también salieron de Esaú. Y aunque ahora vivan en problemas y se estén peleando entre hermanos, llegará el momento que algo va a pasar ahí, porque Dios los bendijo a ambos. Y son naciones numerosas ahora, como lo predijo su padre. Abraham bendijo a Isaac y sacó a Ismael de su presencia y lo mandó al desierto a que se muriera. Pero cuando estaba en el desierto, Ismael, casi muriendo, agonizando por la falta de agua, su madre Agar se retiró como a un plato de flecha, unos 50 metros, para verlo morir. Y en ese lugar Dios hizo brotar agua y le dijo, bebe agua, porque de ti también haré una gran nación. Y también bendijo a Ismael. Así que, hermanos, no importa las condiciones ni dónde está usted ni de qué familia viene, para el Señor todos los seres humanos son iguales. No importa de qué país, no importa de qué familia venga, todos somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, y tenemos un solo Dios, y Él nos bendice a todos por igual. Solo tenemos que creerlo y aceptar esa bendición. ¿Somos nosotros personas de fe? ¿Cómo vemos el futuro de nuestros hijos e hijas? ¿Lo vemos bueno o lo vemos mal? Constantemente le estamos diciendo al hijo, te va a ir mal en la vida. Cada vez que hay gente que cuando se enoja con los hijos, siempre le lanzan una máxima y le están poniendo atadura. Te va a ir mal en la vida. Te vas a conseguir un hombre que te va a golpear. Ya vas a ver cuando te cases, vas a pagar todo lo que haces. Le están poniendo lazos a los hijos. Te va a ir mal, nadie te va a dar trabajo, vas a andar todo así. ¿Alguno de ustedes le dice eso a sus hijos? ¿O a alguno de ustedes su padre se lo dijo? Rompa con eso en el nombre del Señor. Hay que
sino hay que verlo con el lente de la fe, a través de la palabra de Dios, y creer que nuestros hijos van a ser bendecidos y que Dios los bendecirá y serán prosperados y serán mejor que lo que nosotros hemos sido. Hay que creerlo en el nombre del Señor. Yo vengo de una familia numerosa, éramos 8 hermanos, 7 varones y solo una mujer. 7 varones y solo una mujer. Pero la que nos pegaba a todos era la mujer. Hermanos, era cosa difícil. Y vivimos en una ladera de un barranco, en una casa entre maderas y cartones, en unas situaciones complicadas. No teníamos energía eléctrica. Nos alumbramos con candiles. ¿Saben qué es un candil? Sí. Un candil o con candelas. Y teníamos muchas situaciones difíciles. Y había mucha gente que nos miraba y parte de la misma familia. Parte de la misma familia. Había unos que nos miraban como los de aquí abajito, ¿verdad? Hay que regalarles todo lo que nos sobra, que nos sirve para ellos. Y a nosotros que tenían posibilidades, pues para Navidad les compraban cosas nuevas y se las daban. Pero lo que desechaban aquellos venía para nosotros. Y era una situación bien difícil. Alguien dijo en una ocasión, y lo supe hasta hace poco que mi mamá lo contó en una ocasión que estábamos platicando, que dijeron unos familiares así muy cercanos: este Adolfo, soy yo, no va a servir para nada en la vida. No va a pasar para nada. Ese no sirve para nada. No sé en qué se fundamentaron para decirlo, pero doy gracias a Dios porque tal vez para el mundo no serví para las cosas que quería, pero 39 años tengo de servir a mi Señor y no me he arrepentido de servir a mi Dios. Y predico la palabra del Señor. Y Dios me ha llevado a hacer muchas cosas. La gente a veces piensa que no servimos para nada, pero Dios ve el potencial que hay en cada uno. Y cuando ese potencial lo ponemos en las manos de Dios, Él se encarga de levantarlo y multiplicarlo. Veamos nosotros como nuestro Padre Celestial nos ve a nosotros, veamos el potencial que nuestros hijos tienen y declaremos por fe en el nombre de Jesús que el futuro de nuestros hijos es bendecido para la gloria del Señor. Somos bendecidos, hermanos. El Señor me empezó a usar en el ministerio. Me casé y empezamos con mi esposa a luchar y empezamos a hacer una casita, pero no la habíamos hecho todavía. Yo tenía que caminar mucho para llegar a la casa cuando me invitaban a predicar y tenía que pasar por lugares solitarios, así que junté un poquito de dinero y le digo: mija, compremos un carro. Y mi esposa me dice: no, hagamos la casa. Tenía razón, mi esposa es muy inteligente y me ha ayudado muchísimo. Y entonces le dije: tenés razón, pero esto no nos alcanza para hacer la casa, pues hagamos lo que nos alcance y dejamos de alquilar. Así que hicimos un cuartón grandote y por fe dejamos hecho el garaje. Y donde estaba la sala, ahí teníamos las camas. No había sala, habían camas y todo. Y donde estaba la cocina era cocina, comedor, lavandería y todo. El terreno era pequeño. La terminamos. Y cuando ya tenía otros centavito, porque miren, me caminaba mucho para llegar cada vez en la noche. Y le digo: ahora ya tengo, compremos otro. Hoy sí compremos el carrito, el vehículo, el coche, como dicen ustedes, ¿verdad? Y entonces me dice mi esposa: no hagamos los cuartos de los patojos. Venga, hagamos los cuartos de los patojos. Hicimos los cuartos de los patojos, sus dormitorios en el segundo nivel. Y hermanos, el día que estábamos pintando, terminando de pintar todo eso, llegaron 2 hermanos míos menores y Dios los había bendecido. Y llegaron y me dijeron: mira, venimos a lavar el carro aquí porque no hay agua allá en la casa. Está bueno, lávenlo ahí, yo no les puedo ayudar porque estoy, pero ahí lávenlo. Y lo lavaron bien y lo ilustraron. Y cuando terminaron se acercaron junto a mi mamá y me dijeron: es tuyo. Y me dieron las llaves y me lo regalaron. 25 años después de estar sirviendo al Señor, hasta los 25 años de estar
Pero entonces entendí que en ese tiempo el Señor me dio la casa y el vehículo. Y si hubiera gastado en el vehículo, pues no hubiera tenido Dios por qué regalarme un vehículo y no hubiera tenido casa. Pero Dios sabe lo que hace. Por eso, hermanos varones, es bueno escuchar a nuestra esposa, porque por algo está a nuestro lado y es nuestra ayuda idónea. A ver, esposos, ¿cuántos tienen una ayuda idónea? Escuchémosla, porque Dios las usa para bendecirnos también. Así que, hermano, mi mamá oró mucho por nosotros. Yo llegaba a veces a las 2 de la mañana a la casa cuando era soltero, 3 de la mañana, y encontraba a mi mamá de rodillas orando. Y había veces cuando yo todavía no había convertido, que a mí me caía mal verla de rodillas a la 1, 2 de la mañana. Y yo llegaba a esa hora, tarde a la casa, y me enojaba verla. ¿Por qué no está durmiendo? ¿Qué está haciendo ahí? Pero ella estaba orando por nosotros, todos sus hijos. Y doy gracias a Dios, porque todos mis hermanos conocen del Señor. Solo hay uno que se ha apartado, el mayor, pero estamos esperando que pronto va a regresar a los caminos del Señor. Y de ahí todos somos. Y el menor que ya partió con el Señor, el menor de todos, así que hemos quedado 7, pero hermanos, solo uno que está apartado. De ahí todos están sirviendo al Señor. Y Dios nos ha bendecido a todos. Y de no tener una casa donde vivir, de tener una cama donde dormíamos 4 en una cama. Cada uno, el Señor de mis hermanos, nos ha dado una casa y todos tenemos donde vivir. Amén. ¿Por qué? Porque mi madre oraba por nosotros. Mi padre trabajaba duro. Él se convirtió 3 años antes de morir. Pero mi madre oraba y bendecía nuestra vida. Y las bendiciones de Dios, Él vio nuestro futuro desde otra manera. No lo vio como el lugar lo decía, no lo vio como el contexto lo decía. No se dejó dominar por la pobreza severa en que vivíamos, no se dejó dominar por la situación tremenda en que vivíamos. Mi mamá tenía que hacer muchas cosas para ayudar a mi papá, para alimentarnos a todos, pero ella no se dejó dominar y oró. Fue la sacerdotisa y la profeta de la casa y Dios la escuchó. Hermanos, no dejen de orar por sus hijos. Vean por fe. Si ahora ven que están un poquito desviados, como ese drama hermoso que nos presentaron, sigan orando porque el Señor los va a traer. Si usted vino a los pies de Cristo y sus hijos todavía no, crea en la promesa, cree tú en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esa es una gran promesa. Promesa del Señor. Dios toma esa promesa. Crean, padres de familia que tienen a sus hijos lejos y están clamando para que ellos se vuelvan al Señor. Tengan la certeza que en el momento oportuno les van a dar la sorpresa cuando lleguen y les digan: Padre, he entregado mi vida a Cristo. Así es. Y lo van a hacer. Créanlo por fe. Créanlo en el nombre del Señor. ¿Podemos bendecir el futuro de nuestros hijos? Claro que sí. Creo que la bendición más grande de Saúl y Jacob ha sido puesto un rey con ustedes. Hay algo bien lindo para un padre y una madre que ver a sus hijos amistados. No hay cosa más dolorosa para una madre y a un padre, especialmente para la madre, que ver a sus hijos distanciados, que ver a sus hijos peleados. Pero verlos reconciliados, verlos en armonía, ese es un deleite que Dios puede darnos. Termino esta primera parte. Oremos por nuestros hijos e hijas, para que a pesar de tanta adversidad y obstáculos que hay en la vida y que encontramos a lo largo de sus vidas y nuestras vidas, ellos sean bendecidos, prosperados, según la misericordia de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Por nada estéis angustiados, sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias, con ruego, con súplica, dice el apóstol. Así que, hermanos, oremos al Señor. Pongamos a nuestros hijos en las manos del Señor. Pongamos
No voy a usar la palabra cerco porque suena de otra manera, pero pongamos muros o lo que sea, pongamos algo para que nuestros hijos sean protegidos. Y si nosotros estamos protegidos, si creemos en el Señor, la palabra de Dios dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y si nosotros tememos a Dios, nuestros hijos también van a ser defendidos por el Señor. Hemos pasado etapas bien complejas. Si les contara cuántos peligros de muerte he estado a lo largo de mi vida. En una ocasión asaltaron un bus en el que iba, dispararon, me hirieron a varias personas. Yo solo sentí que algo empezó a correr por mi rostro y me toqué y era sangre, y al rato empecé a sentir pulsaciones. Solo fue un quemoncito de una bala nada más. Un soboncito, quemoncito nada más. Y el doctor dijo: si levanta la cabeza 1 centímetro le hubieran volado a todos. Así que si usted tiene vida de gato, ya tiene una menos, pero de nuevo, yo tengo la vida de Cristo. Más que 7 vidas. La vida del Señor está con nosotros. Gloria al Señor. Así que, hermanos, no teman pedirle a Dios por sus hijos, porque a su tiempo el Señor los va a bendecir y los va a prosperar. Pero eso sí, denle gracias a Dios por cada cosa. No hay que ser ingratos, porque hay gente que recibe las bendiciones de Dios y no le dan gracias, le dan la espalda. El día del Señor, el domingo es el día del Señor, es el día que la iglesia ha determinado para reunirse y adorar el nombre del Señor. Así que hay que venir y con gozo alabar al Señor y venirle a dar gracias por todo lo que durante la semana nos ha dado. Ser agradecidos con el Señor, no seamos mal agradecidos. El que es mal agradecido con Dios, tal vez la secuencia no sea exactamente como la diga, pero podría ser. El que es mal agradecido con Dios, el que es desagradecido con Dios, también es desagradecido con su esposa. Y la mujer que es mal agradecida con Dios, también es desagradecida con su esposo. Y los hijos que son mal agradecidos con Dios, también son mal agradecidos con sus padres. Por eso debemos aprender por ser agradecidos con Dios. Que el Señor nos ayude en esa parte. Después vamos a orar por la familia. Pero quiero pasar a las familias bendecidas, la segunda parte. ¿Todavía me escuchan? ¿Por qué no se ponen de pie un ratito? Solo un ratito, para que descansen las sillas. Descansen un momentito, para que entremos a la segunda parte de esto que quiero compartir con ustedes, de familia bendecida. Y qué lindo ser bendecido por el Señor. ¿Cuántos tienen un dulce hogar? ¿Su hogar es dulce? Y si no lo es, endúlcelo usted con la presencia de Dios y la gracia de Dios. Amén. Siéntense un momentito, por favor. Es que les decía el viernes por la noche, les decía a los hermanos, porque me extendí un poquito más y les decía a los hermanos, viajé más de 11,000 kilómetros para venir con ustedes y empecé a prepararme de esto desde enero de este año para irme con algunos puntos y compartirlo como que no estaba bien. Tenemos que compartir lo que Dios nos dio. Amén. Gloria al Señor. Familias bendecidas por Dios. Salmo 128 del versículo 1 al 3. No voy a ser muy largo en esto, pero queremos que captemos lo que Dios nos quiere decir a través de este salmo. Salmo 128 del verso 1 al 3. ¿Lo tienen ahí? Salmos está entre Génesis y Apocalipsis. Solo abran la mitad y lo encuentran ahí. Muy bien. Vamos a ir leyendo despacio los versos. Pero esta mañana quiero que nos confrontemos con la palabra del Señor y que nos sujetemos a sus promesas que son inmutables. ¿Qué significa que las promesas de Dios son inmutables? No cambian, son firmes, son verdaderas para todos los tiempos y para todas las familias de la tierra. Hoy deseo que escudriñemos los primeros 3 versículos del Salmo 128.
Tal vez le parecerá repetitivo el enlace de estos pasajes escritos en 3 versiones que se los voy a leer. Sin embargo, creo que la repetición es saludable y nos ayuda a entender mejor lo que Dios nos ha dicho por medio de la letra y por medio de su Santo Espíritu. Así que esos versículos se los voy a leer en 3 versiones, porque las versiones nos arrojan luz. Algunos se molestan por las diferentes versiones y dicen que la versión del 60 es la única palabra verdadera. No nos equivoquemos. Cada versión ha salido para que podamos entender, porque el lenguaje es dinámico, va cambiando. Yo tuve un escrito en mis manos de 1647, un fragmento, y no entendí casi nada. Y decía, hablando, era un fragmento de una obra bien conocida, bueno, tal vez allá en Guatemala, y decía, y el jinete tornaba la cabeza. Si le digo eso, y el jinete tornaba la cabeza, ¿qué quiere decir? ¿Alguien sabe? No, eso estaba, y en ese lenguaje fue escrita la versión Casiodoro de Reina, la Reina Valera. En ese lenguaje fue escrito originalmente. Y si dijéramos que es la única versión que tenemos que tener y que las versiones son malas, tendríamos que regresar a esa, pero no entenderíamos nada. Tornado a la cabeza quería decir, y volvía a ver hacia atrás. Tornaba la cabeza, volvía la cabeza. Y allá, no porque no lo haya entendido, sino porque en la parte de abajo decía lo que significaba. Tornaba la cabeza. Entonces, hermanos, las versiones, vale la pena tener diversas versiones para que nos arrojen luz, porque el lenguaje va cambiando, va dinámicamente cambiando y también modismos. Pero veamos acá. La versión Reina Valera del 60, verso 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. En la versión de estudio Dios habla hoy. Feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. Y en la versión, la Biblia para todos, lenguaje actual, dice, Dios bendice a todos los que le obedecen y siguen sus enseñanzas. Está diciendo casi lo mismo, pero nos arroja luz para entenderlo de una manera mejor en nuestro contexto. De tal manera que podríamos decirlo de esta manera. Es bienaventurado el que teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Es bienaventurado el que teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Queremos ser bienaventurados, queremos ser bendecidos, pero se nos olvida que hay una condicionante puesta por Dios, que es guardar sus mandamientos. A Josué Dios le dijo, y él nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche en él, porque haciendo esto harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Pero la promesa está en guardar la palabra de Dios, en guardar los mandamientos del Señor. El Señor le dijo a sus discípulos, ustedes son mis discípulos si hacen lo que yo les mando. Y en otra ocasión, en Juan capítulo 3, el Señor le dice a sus discípulos, ustedes me dicen Señor y me dicen Maestro, y dicen la verdad porque lo soy. Y si yo, el Señor y Maestro, he hecho estas cosas, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y el Señor dice, sed imitador de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el Señor nos enseñó que era mejor obedecer al Padre antes que todas las cosas. Y el Señor nos dio ejemplos de obediencia. Y en Filipenses encontramos que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo nos dio ejemplo de obediencia al Padre y nos dice que nosotros debemos sujetarnos al Padre y que vamos a ser bienaventurados si tenemos temor de Dios y andamos en sus caminos, si caminamos en sus caminos. Hay que pagar un precio, ¿verdad? Todas las cosas no son fáciles, todo cuesta. Todo cuesta. Hasta ganarse la lotería cuesta. ¿Verdad que sí? Había una señora que como oraba y decía, Señor, que me gane la lotería. Señor, que me gane la lotería. Ya como a los 2 años de estar orando para que se ganara la lotería, dice que Dios le dijo, está bien, hija, pero ayúdame un poquito. Cómprate tu número.
Hay gente que quiere cosas así muy fáciles, ¿verdad? Quieren bendiciones, pero no quieren pagar los precios. Hay que guardar los mandamientos de Dios, pero también hay que doblar las rodillas para hablar con Dios. También hay que desvelarnos un poquito, por si durante el día no hay tiempo, para leer su palabra. Y hay que dedicar un tiempo para ponerla en práctica. Y entonces, bienaventurado es el que teme a Jehová y anda en sus caminos. Josué fue bienaventurado porque guardó los caminos de Dios. José fue bienaventurado porque guardó los preceptos de Dios. Y nosotros somos bienaventurados si guardamos y tememos al Señor. Pero también dice la otra versión que es feliz quien honra al Señor y le obedece. Y la palabra de Dios dice que Él honra a los que le honran. Si nosotros honramos al Señor, Él también nos honrará a nosotros. Pero si nosotros deshonramos el nombre del Señor, pues por lógica también vamos a ser deshonrados. El Señor dice, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Si nosotros le negamos, Él también nos negará. Honremos a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo honramos a Dios? La palabra de Dios dice, hónralo con tus bienes, hónralo con tus dones, hónralo con tu vida, hónralo con tu voz. ¿Qué tenemos para darle al Señor? ¿Qué tiene usted para darle al Señor? ¿Con qué puede honrar al Señor? Hijo mío, dame tu corazón. Honrémosle dándole nuestro corazón y ande por los caminos, por mis caminos, ve por mis caminos. ¿Cómo podemos honrar al Señor? Cuando honramos a Dios a través del servicio al prójimo. Hay que servir al prójimo. Pero oigan bien, porque aquí no hay ninguno, hermana pastor, aquí no hay ninguna así. Solo se da en Ecuador y en Guatemala. También en Ecuador, ¿no? Pero miren, hay quienes sirven en la iglesia tremendamente. Yo conozco gente que en la iglesia se desviven por servir a todos, pero en su casa no hacen nada. No sirven en nada. Esa seriedad es porque ustedes no pasan o es porque pasan al mismo lado. Hay hombres que trabajan duro en la iglesia y si les dicen que hay que mover todas las bancas es capaz de llevarse todas las sillas él en los hombros para arriba solito y hace mucho y para ser visto de toda la gente, que todos vean cómo sirve. Le digo, usted qué pide, cómo sirve, y que cuando llegue el fin de año se le dé un diploma porque hermano cómo sirve, pero en su casa no sirve. Y el que no sirve para nada. ¿Y cómo le vamos a dar ejemplo a nuestros hijos de servicio? Si en el hogar, que es donde tenemos que ser ejemplo, tenemos que hacer. Hay una cosa que a mí me cuesta ayudarle a mi esposa: lavar trastes. Mire, yo cocino y le ayudo a cocinar, y no le gusta porque uso todas las ollas que pueda para cocinar, cada cosita y dejo. Pero no me gusta lavar. Más sin embargo, cuando haya estado enferma lo he tenido que hacer. O cuando está muy atareada lo he tenido que hacer. Pero me cuesta lavar un plato. Me cuesta lavar. No sé por qué no me gusta lavarlos. Pero si hay que ayudarla a barrer, hay que ayudarla. Si hay que ayudarla a lavar los trastes en un momento dado, hay que hacerlo. Si hay que ayudarla, hay que hacer. Les dije que digo cosas que mi familia no está, pero es una verdad. Nosotros las cosas que hemos hecho en la casa las hemos hecho entre todos en la familia. Compramos una casa de una colonia, las colonias allá, la colonia que compramos, el terreno es de 7 por 15 metros. Hay vivienda de este lado, y atrás otra, y solamente había un cerco así de metal. Había que levantar un cuarto ahí. Así que un día teníamos dinero para unas vacaciones y le digo a mis hijos, tengo este dinero para que salgamos a pasear. ¿Hacemos eso o hacemos un cuarto aquí atrás para...? Y me dicen mis hijos, hagamos un cuarto atrás, pero no me alcanza el dinero solo para el material, hagámoslo nosotros.
y nos pusimos con nuestros hijos a hacer ese cuarto. Y fui a comprar los implementos, hermano, y mi esposa ya ayudándonos, y entre los 4 levantamos ese cuarto. Esa es la parte de atrás. Y como no podíamos con la cuchara tirar, fui a comprar guantes, y mis hijos estaban pequeños, agarraban la mezcla y la tiraban así, y con un palito, y quedó bueno, no se ha caído. Después le echamos la terraza, y me dice, mira, que no quede solo como patio, echarle la terracita y hacer tu cuarto de estudio arriba, hagámosle, y le echamos la terraza a nosotros también, mi esposa echando pala y todos, entre todos trabajando. Mi esposa nos ayuda en lo que tengamos que hacer, y yo también le ayudo en lo que pueda hacer a ella. En ocasiones que tenía que hacer alguna puerta para llevar otros recursos a la casa, ella me ayudaba para sostener los tubos y cortar ahí, hacer cosas. Todo lo hacemos en familia. Y terminamos esta terracita, hicimos mi oficinita, y de ahí hagamos una salita familiar arriba. Hagámosla otra vez, y cada vez que vamos a tener vacaciones resultamos haciendo cosas en la casa. El año pasado me dijo, papá, este año no hagamos nada. Este año salgamos a algún lugar. Y hicimos una sala familiar, y resulta que a mi hijo le gustó irse a estudiar ahí, y poco a poco se fue llevando sus implementos de estudio, después se llevó su cama, y ahora es el cuarto de él. Pero lo hemos hecho entre los 4. Y Dios nos ha ayudado a hacerlo. Y gracias a Dios no se han caído. Y espero que no se caigan. Pero están bien hechas, llevan mucho hierro y todo lo demás. Pero mi esposa me ayuda, mis hijos me ayudan, yo tengo que ayudarlos a ellos. Si mi esposa me ayuda en eso, yo tengo que ayudarle en algo también. Así que honremos a Dios haciendo lo que tengamos que hacer. Dios bendice a los que le obedecen y siguen sus enseñanzas. Ahora, el resultado de creer y poner en práctica nuestra vida cotidiana, lo expuesto por el salmista en este verso, trae como consecuencia directa el cumplimiento de las siguientes promesas que a continuación se exponen en el verso 2 y 3. Y estoy seguro que todos deseamos estas bendiciones para nuestra familia. Aunque hay algunas que se han tenido que limitar por razones económicas o de espacio. Tengo entendido que aquí, si tienen 3 hijos, tienen que tener 3 cuartos. Algo así me decían por acá, que exigen que si alguien tiene 3 hijos, tiene que tener 3 cuartos. Si tiene 4, tiene que tener 4. Entonces, por razones, no sé de qué, no hay muchos hijos. Pero en la época en que se escribió la Biblia, tener muchos hijos era una gran bendición. Era una gran bendición porque era un sostén en la vejez de sus padres, y trabajaba y sus propiedades crecían y sus recursos crecían. Era bueno tener muchos hijos porque mientras más hijos tenían, era mejor la familia. Y las que tenían poquitos hijos, pues tenían problemas. Yo solo tengo 2 hijos y mi suegro me decía, cobarde, usted es un cobarde, solo 2 hijos, hombre. Pero le dije, está bien, pero con 2 me quedé de todas. Porque era difícil tener más en las condiciones en las que estábamos viviendo. Pero veamos en el contexto ese de estas bendiciones. En el verso 2 dice en la versión Reina Valera, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Cuando comieres del trabajo de tus manos. ¿Qué le dijo el Señor a Adán? Con el sudor de tu frente correrás a hacer cola para recibir tu ayuda. ¿No lo fue así? ¿Cómo le dijo? Con el sudor de tu frente comerás el pan todos los días de tu vida. El trabajo es digno. El trabajo dignifica. No importa qué trabajo sea, el trabajo dignifica. Y dice, cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Si usted teme al Señor, donde usted ponga sus manos y trabaje, será bendecido. La empresa donde usted trabaja será bendecida por usted que teme al Señor. Esa empresa será bendecida. El lugar donde usted trabaja, si usted es temeroso de Dios, será bendecido. La casa de Potifar
fue bendecida porque José, era bendecido, temeroso de Dios. Y la casa de Potifar fue prosperada. Y aún en la cárcel también fueron prosperados todos ahí, porque ahí estaba José, que era temeroso de Dios. Y cuando es puesto como el principal de Egipto, es bendecido el pueblo, porque un temeroso de Dios estaba allí. Donde usted va, lleva bendición. A donde usted va, lleva bendiciones de Dios, porque usted es bendecido del Señor, usted es bendita del Señor y lleva esa bendición. Y donde